La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 32. El ataque a las Filipinas y otras operaciones. El día de hoy quiero anunciar a mis oyentes que he creado una página web donde desde ahora pueden encontrar la información de este podcast. El nombre de mi página es lasegundagm.com. Esta es una sola palabra y no incluye números. Nuevamente, lasegundagm.com. Ahí encontrará los materiales de apoyo de este y los episodios previos. Puede escuchar el episodio más reciente del podcast ahí o puede conectarse con las distintas plataformas en las que se encuentra este programa. Para quienes desean participar en el sorteo del jarro del mes, ahora pueden ver el video del jarro y registrarse para el sorteo. Simplemente se solicita su nombre, correo electrónico y el país en el que me escucha. Como verá usted en la página, hay varias secciones que están en construcción, el contenido de las cuales compartiré con ustedes en cuanto se habiliten. Como siempre, gracias por su apoyo y aprecio mucho si se toma el tiempo de dar un puntaje y un comentario respecto a mi podcast en la plataforma en que escucha mi programa. Empezamos nuestro episodio del día de hoy. Para las 10 de la mañana, cuando los aviones japoneses se retiran, la escena en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 es de destrucción y muerte. Debido a la geografía de Oahu, el puerto se puede ver desde múltiples puntos elevados en la isla y es posible ver a las embarcaciones destruidas y el humo resultante que lo cubre todo. Las operaciones de rescate continúan y los hospitales se saturan de heridos, incluyendo muchos que pronto morirán. Se empiezan a formar filas de cadáveres que deben ser identificados y debido a las múltiples explosiones también se forman montículos de partes humanas. Cabezas sin torsos, torsos sin cabezas, brazos, piernas. Empiezan las operaciones de rescate en los buques que están parcialmente hundidos y cuyas tripulaciones pueden haber quedado atrapadas dentro. Para el final del día, el Arizona continúa ardiendo, ya que no ha sido posible controlar los incendios y se siguen produciendo explosiones periódicas. 3 días más tarde, la superficie del Arizona seguirá tan caliente que no es posible todavía ingresar. Para colmo, quienes viven en Oahu completan sus tareas con la mirada siempre en el horizonte mientras se preguntan si se acerca la flota que viene a invadirlos. ¿Se acerca una nueva oleada de ataques? Ese no es el caso. La operación de Pearl Harbor no buscaba invadir las islas, simplemente evitar que esta concentración de poder naval pueda ser utilizada mientras los japoneses completaban la parte principal de su plan de conquista. Como se mencionó en un episodio previo, el ataque japonés, aunque tremendamente exitoso, no ha carecido de errores y los involucrados consideraron lanzar una tercera oleada para destruir los objetivos no alcanzados, particularmente la destrucción de los depósitos de combustible, talleres de reparación y destrucción adicional de buques, pero la idea fue rechazada. La flota japonesa ha cumplido su objetivo en esta zona y se la necesitará en otros lados para apoyar las campañas adicionales. En este episodio exploramos los ataques adicionales que ocurrieron el 7 de diciembre de 1941 y en los días subsiguientes. En lo que va de esta guerra, los alemanes han atacado por sorpresa exitosamente a otras naciones en múltiples ocasiones. De estos ataques sorpresa, sin duda, el más significativo es la Operación Barbarroja, en que sorprenden a los soviéticos. Habría que añadir el ataque alemán por sorpresa realizado contra Francia en las Ardenas. Estos ataques, más otros realizados por los alemanes, tuvieron efectos desastrosos en la defensa de estos países. Uno pensaría que para finales de 1941 este tipo de ataque ya no es posible, o al menos no es posible en la escala de Pearl Harbor, sobre todo considerando la multitud de evidencia de que un ataque se acercaba. Múltiples factores conspiran para que este ataque sea posible, y uno de ellos, sin duda, es la idea generalmente aceptada de que esta guerra se pelearía principalmente en Europa,
lo que ya ha quedado claro es solo parcialmente cierto. Otro de los factores que impacta el nivel de preparación en esta zona es la imagen que los estadounidenses, se podría argumentar los occidentales, tienen de los japoneses. Entre los materiales consultados para este episodio encontré un documental de la revista Selecciones de los años 80 en que hablan de las causas de Pearl Harbor y mencionan los prejuicios existentes en la época. En aquella época, parte de la imagen del oriental, en este caso del japonés, es que es débil físicamente, que no es muy inteligente, que su capacidad productiva es limitada y que por lo tanto la distancia tecnológica y combativa entre occidentales y asiáticos es tal que no son combatientes dignos de ser tomados seriamente. Una de las tantas afirmaciones era que debido a la forma de sus ojos eran incapaces de ver bien, por lo que eran particularmente limitados como aviadores. A los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses les dan un apodo con el cual se referirán a ellos el resto de la guerra. El apodo es Jap, es decir, a la palabra japonés se le quitan las 4 últimas letras y ya se tiene un apodo insultante para los japoneses. Jap, en inglés, Jap. Este insulto debería ganar un premio internacional a la ociosidad creativa, ya que no se puso ningún esfuerzo, pero en fin, el apodo insultante para el japonés está contenido en su propio nombre. La imagen prejuiciada de inferioridad japonesa no solo se expresa en la cultura popular, sino en publicaciones especializadas. Apenas unos meses antes del ataque a Pearl Harbor, la revista Aviation, una publicación estadounidense especializada en temas de aviación, hace una evaluación de la Fuerza Aérea Japonesa en que explicaba que los aviadores militares y civiles japoneses tenían la tasa de accidentes más alta y que entrenaban menos de 1,000 pilotos cada año. El artículo presentaba una optimista visión de la superioridad de la aviación estadounidense. Afirmaba que la aviación japonesa era el resultado de lo regalado por estadounidenses, británicos o alemanes, y que los aviones japoneses eran ya obsoletos o pronto serían obsoletos. Otra publicación especializada afirmaba que los japoneses tenían en total 4 portaaviones con alrededor de 200 aviones. Solo como recordatorio para el oyente, en Pearl Harbor participaron 6 portaaviones y el ataque incluyó cerca de 400 aviones. Basados en esta información, según muchos, el Buffalo, un caza estadounidense de combate, era el avión más poderoso en el Pacífico Sur. El mayor Greg "Papi" Boyington, en su libro Las ovejas negras, comenta que al ser reclutado para participar como parte de un grupo de mercenarios estadounidenses peleando en China contra los japoneses, antes del ingreso oficial de los Estados Unidos de América a la Segunda Guerra Mundial, quienes lo reclutaban le comentaban que los japoneses volaban en basura anticuada en sus combates en China, y que todos los pilotos japoneses necesitaban lentes. Incluso Winston Churchill al final de la guerra admite que los británicos subestimaron seriamente la fortaleza de la Fuerza Aérea Japonesa y de los japoneses en general. Es decir, que al menos en el papel, para los estadounidenses esta guerra está ganada antes de empezar, dada la superioridad tecnológica y, por qué no decirlo, racial, de estadounidenses y británicos. Por su lado, los japoneses sonríen al escuchar estas evaluaciones. En su libro Zero, la historia del combate aéreo durante la guerra en el Pacífico desde el punto de vista del enemigo, los autores Hiro Horikoshi y Masatabe Okumiya relatan que al leer este tipo de evaluaciones, los japoneses sentían un profundo orgullo. La razón principal es que la censura impuesta por los japoneses respecto a su verdadero poder aéreo ha funcionado. Estos autores afirman que para el momento del inicio del combate en el Pacífico, los estadounidenses ni siquiera estaban al tanto de la existencia del Zero japonés. Esto causa una grave subestimación de su poder.
Por su parte, Japón no solamente cuenta con el mejor caza de combate del Pacífico y con excelentes aviones adicionales de ataque y bombarderos, sino que tienen una gran cantidad de pilotos veteranos como resultado de su guerra con China, en la cual han enfrentado aviadores de distintas nacionalidades, incluyendo estadounidenses. Me refiero a los pilotos mercenarios provistos por los Estados Unidos, a los que los chinos llamaban los tigres voladores. Estadounidenses y británicos pronto descubrirán la verdadera capacidad combativa de los aviadores, marineros y soldados japoneses. Desafortunadamente, también descubrirán las facetas más oscuras de estos combatientes y sus planes de conquista. Los japoneses también se consideran a sí mismos la raza superior de la Tierra por ser descendientes de dioses, lo que claramente se nota en sus armoniosas y perfectas proporciones corporales y faciales. Son una raza noble y guerrera libre de la decadencia y falta de sentido de sacrificio de los occidentales. No tienen duda de que los corruptos occidentales carecen del valor para vencerlos. Es decir, que estadounidenses, británicos y japoneses están a punto de entrar en conflicto y en esta multitud de seres superiores todos confían en que pueden prevalecer sobre el enemigo. Una vez que el ataque en Pearl Harbor ha sido exitoso, el siguiente objetivo en importancia para los japoneses son las Islas Filipinas. La República de Filipinas es una serie de más de 7.600 islas ubicadas en el Pacífico Sur. A través de los siglos ha sido poblada por distintas nacionalidades asiáticas. Eventualmente son colonizadas por España y esta colonización dura más de 3 siglos. A finales del siglo XIX se produce una guerra entre los Estados Unidos de América y España como resultado de un incidente en Cuba que nunca se ha aclarado completamente, y los vencedores son los estadounidenses. Como resultado de esta derrota y con la firma del Tratado de París, España pierde unos cuantos territorios, incluyendo las Filipinas. El objetivo declarado de los estadounidenses es liberar esas colonias del dominio español. Tras pensarlo un poco más y una vez derrotados los españoles, los estadounidenses deciden quedarse con las Filipinas bajo el argumento de que no pueden gobernarse a sí mismos. Una vez más en la historia de nuestro mundo, alguien termina colonizado y como siempre es por su propio bien, pero para beneficio financiero del colonizador. Los filipinos, al sentirse traicionados por los estadounidenses, se rebelan y se desata una guerra con consecuencias desastrosas y crueles para los filipinos a manos de los estadounidenses. En mi página de Twitter, @LaSegundaGM, de Facebook, La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología, y ahora en mi página web, lasegundagm.com, pongo el link a un artículo respecto a esta historia. En 1935 se acuerda que las Filipinas se independizarán de los Estados Unidos de América, lo que ocurrirá en 1946, y se despacha a un famoso general para ponerlo a cargo de esta transición. Douglas MacArthur es uno de los personajes militares más famosos de los Estados Unidos de América y alguien que estará presente en eventos claves en la guerra en el Pacífico. Es también un personaje controversial en cuanto a su contribución a los resultados de esta guerra. Hay quien lo considera un genio militar y hay otros que consideran que era simplemente un narcisista incapaz de considerar la opinión de otros y que siempre vivió convencido de su destino de grandeza. Nacido en 1880 en Arkansas, es hijo de Arthur MacArthur, un militar que combatió en la Guerra Civil estadounidense, así como en la guerra entre España y los Estados Unidos de América. Su padre jugó un papel clave en la liberación de los filipinos del dominio español. Douglas MacArthur se gradúa con honores de la famosa Academia Militar West Point, y luego de participar en la Primera Guerra Mundial, es ascendido a brigadier general, lo que lo convierte en el brigadier general más joven en servicio activo. Con su impresionante linaje y logros militares, y con su apariencia de estrella de Hollywood, asciende en el ejército y para 1935
se le solicita que se ponga a cargo de la transición de las Filipinas hacia la independencia. Esta posición le es ofrecida por solicitud del presidente filipino Manuel Quezon. Entre sus objetivos está preparar una fuerza militar que permita a los filipinos mantenerse independientes, ya que se teme que poderes regionales, incluyendo el Japón, podrían intentar invadirlos una vez que los estadounidenses se retiren. El plan establecido requiere la creación y entrenamiento de las Fuerzas Armadas Filipinas, lo que se estima tomará aproximadamente 10 años a partir de 1935. MacArthur está convencido de que si además de las Fuerzas Armadas, las Filipinas cuentan con una poderosa fuerza aérea, serán capaces de defenderse de cualquier enemigo. En las distintas páginas que tengo, pongo información que incluye un mapa que muestra el Pacífico Sur y las distintas naciones que controlaban las distintas islas en esta zona. Este mapa tiene la ventaja de que muestra a través de colores quién estaba en posesión de qué territorio en ese momento. En este mapa se puede apreciar la complicada situación en que se encontraban las Filipinas desde el punto de vista de la defensa. Su cercanía al Japón es una amenaza para los japoneses y viceversa. Con la escalada de la tensión entre los Estados Unidos de América y Japón, se anticipa que en caso de guerra las islas Filipinas serán las primeras en ser atacadas, por lo que se trabaja en planes de contingencia, sobre todo considerando que los japoneses controlan Formosa, en la actualidad conocida como Taiwán. La cercanía entre las Filipinas y Taiwán las vuelve el sitio ideal para iniciar los combates en caso de guerra. Como las Filipinas son un grupo de islas, el plan de defensa debe ser compartido entre el ejército y la armada estadounidense. Al plan de defensa resultante se lo llama el Plan Naranja, el cual pasa por múltiples versiones y revisiones. La sección siguiente tiene más sentido si tiene a mano un mapa de las Filipinas. En caso de ataque, el ejército estadounidense abandonaría la mayor parte del territorio filipino y se replegaría hacia la península de Batán, donde las formaciones montañosas y la estrechez del área permitiría a los defensores repeler ataques desde tierra. En el mapa usted puede ver también la isla de Corregidor, donde se habían instalado defensas adicionales. El plan es que Batán y Corregidor se defienden mutuamente a la vez que defienden la bahía de Manila, la cual se consideraba crucial en caso de ataque. La estrategia, por lo tanto, es que el ejército se repliegue de la mayor parte de la isla para esperar hasta que se sume la armada al combate y entonces atacar al enemigo. MacArthur, por supuesto, detesta el plan. La razón principal es que, de acuerdo a este plan, toda la gloria le pertenece a la armada, que viene al rescate del ejército que se ha refugiado en Batán, y la mayor parte del combate estaría a cargo de la armada estadounidense. MacArthur describía el plan como cobarde y destinado a fallar, y estaba convencido que el ejército entrenado por él, junto con su fuerza aérea, podrían detener cualquier invasión. En julio de 1941 convence al presidente Roosevelt de que envíe tropas adicionales para implementar su visión de la defensa de las Filipinas. Para otoño de 1941, MacArthur, tal como el resto del liderazgo militar, sabe que la guerra con Japón es inevitable, y como la mayor parte de los planificadores, está consciente de que las Filipinas estarían entre los puntos iniciales del ataque. Al ser preguntado al respecto, su respuesta era: estamos listos. Procedemos ahora con los eventos en las Filipinas, pero antes tomamos una pausa. Palabras de Churchill. Un par de meses antes del ataque a Pearl Harbor, Winston Churchill visita su colegio y da un discurso frente a los estudiantes. Durante el discurso declara:
Ha pasado casi un año desde que vine aquí por la amable invitación de su director general para animarme y animar los corazones de algunos de mis amigos cantando algunas de nuestras propias canciones. Los 10 meses que han pasado han sido testigos de eventos catastróficos muy terribles en el mundo, altibajos, desgracias. Pero alguien sentado aquí esta tarde de octubre, ¿no puede sentirse profundamente agradecido por lo que ha ocurrido en el tiempo que ha pasado y la gran mejora de la situación de nuestro país y de nuestro hogar? La última vez que estuve aquí estábamos solos, desesperadamente solos, y lo habíamos estado durante 5 o 6 meses. Estábamos mal armados. Hoy no estamos tan mal armados. Teníamos la amenaza inconmensurable del enemigo y su ataque aéreo todavía golpeándonos. Y ustedes mismos habían tenido la experiencia de ese ataque. E imagino que empiezan a sentirse impacientes porque ha habido una pausa tan larga sin que haya ocurrido nada en particular. Pero debemos aprender a ser igualmente buenos en eventos que son cortos y agudos, así como en eventos largos y difíciles. Generalmente se dice que los británicos suelen ser mejores al final. No esperan pasar de una crisis a otra. No siempre esperan que cada día se presente alguna noble posibilidad de guerra. Pero cuando muy lentamente deciden que hay que hacer algo y que el trabajo se debe realizar y terminar, entonces, incluso si lleva meses, incluso si lleva años, lo hacen. Otra lección que creo que podemos aprender, simplemente volviendo a pensar en nuestra reunión hace 10 meses y ahora, es que las apariencias a menudo son muy engañosas. Y como bien dice Kipling, debemos enfrentarnos al triunfo y al desastre y tratar a esos dos impostores de la misma manera. Una vez que el ataque a Pearl Harbor se completa, los pilotos japoneses regresan a sus portaaviones y se prepara el reporte final de la misión. Se reporta a Tokio que la misión ha sido un éxito. Este proceso toma unas cuantas horas y Tokio finalmente comunica el triunfo a los japoneses, en particular a los que van en camino o ya participan en ataques. Entre estas operaciones, la principal es el ataque al otro bastión de los Estados Unidos de América en la zona, las Filipinas. Este ataque debe iniciarse en cuanto se pueda, ya que el contraataque estadounidense vendrá de esas islas, más aún ahora que se ha inutilizado a la flota en Pearl Harbor. En este momento empezamos a seguir a un piloto japonés, Saburo Sakai. Es uno de los ases japoneses de la Segunda Guerra Mundial, es decir, uno de los pilotos japoneses que más aviones enemigos derribó o destruyó. Participó en más de 200 combates aéreos. Este día está asignado al grupo de combate localizado en la isla de Formosa, en la actualidad Taiwán, y cuya tarea es atacar las Filipinas una vez que se haya determinado que el ataque a Pearl Harbor ha sido exitoso y que por lo tanto se procederá con el resto del plan. La misión de estos pilotos ese día es viajar a las Filipinas para atacar los aeródromos en Clark Field, que se encuentra a 400 millas de distancia, y Nichols Field, que se encuentra a 500 millas de distancia. Es decir, que el cero japonés está a punto de realizar una misión que se consideraba imposible para los cazas de la época debido a su rango. Sakai y sus compañeros han practicado incesantemente para extender el rango de sus aviones. El día de hoy se verá si sus esfuerzos han valido la pena. La primera batalla que Saburo Sakai y los otros pilotos tienen que pelear ese día es con el clima. Tienen órdenes de despegar a las 4 de la mañana, hora de Tokio, y los pilotos se sientan cerca de sus aviones para esperar la hora del despegue. A las 3 de la mañana empieza a aparecer neblina que para las 4 de la mañana ya les impide despegar.
Pasan 3 horas y todavía no es posible despegar. Entonces, a través de los altoparlantes de la base, se anuncia el exitoso ataque japonés a Pearl Harbor. Luego de las celebraciones de los pilotos japoneses, se dan cuenta de que la implicación práctica de estas buenas noticias es que los estadounidenses ahora los estarán esperando. No habrá ataque sorpresivo después de todo. Esa no es su única preocupación. La única acción razonable de parte del enemigo es mandar inmediatamente sus bombarderos a atacar esta y otras pistas para prevenir ataques japoneses y en retaliación por lo ocurrido en Pearl Harbor. Pasan 3 horas más y la tensión entre los pilotos japoneses ahora es palpable. Temen que en cualquier momento se inicien los bombardeos estadounidenses. Estos pilotos listos a luchar por su emperador temen que morirán en tierra sin siquiera poder combatir. Es preferible despegar de una vez, y si ese es su destino, morir en el aire, pero combatiendo. Los japoneses tienen razones para estar preocupados. Efectivamente, el plan de defensa estadounidense incluye como acción inicial el bombardeo de las pistas japonesas en Formosa. Al enterarse de los ataques en Pearl Harbor, el comandante Louis Brereton, a cargo de las fuerzas aéreas en las Filipinas, inmediatamente se dirige a la oficina de Douglas MacArthur para solicitar la autorización de enviar los bombarderos a atacar las pistas aéreas en Formosa. 2 veces se le informa que el general MacArthur no está disponible por el momento. Brereton decide unilateralmente autorizar el despegue de bombarderos y cazas de combate para que en caso de ataque no se encuentren en tierra. Él no lo sabe, pero los japoneses no han podido despegar debido al mal clima. Horas más tarde logra finalmente reunirse con MacArthur, quien no autoriza los bombardeos. Minutos más tarde de haber desautorizado los ataques, MacArthur da finalmente la autorización a Brereton, quien entonces ordena a sus aviones que aterricen para reaprovisionarse de combustible y prepararlos para el ataque. En medio de este proceso, se escucha el ruido de aviones a la distancia. Regresamos a ver qué ocurre con el piloto Saburo Sakai. Finalmente, él y sus compañeros han sido autorizados a despegar y ya se dirigen a sus objetivos. Inmediatamente después de despegar, los aviones han tomado unos minutos para organizarse en grupos de acuerdo al plan. Algunos de los cazas de combate se forman cerca de los bombarderos para defenderlos de cazas estadounidenses. El resto de los cazas se adelantan al grupo para enfrentar los cazas que sin duda ya están en camino. Vuelan siempre atentos para ver si una fuerza de bombarderos enemigos está viajando en la dirección opuesta para atacar sus pistas. Como la distancia entre Formosa y las pistas en las Filipinas es considerable, estos aviones vuelan a velocidad mínima a fin de conservar combustible para combatir y regresar a casa. En camino hacia las Filipinas ven un grupo de bombarderos que parecen dirigirse a Formosa. El temido ataque estadounidense va en camino y si no son detenidos no tendrán pista donde aterrizar al regresar. Sakai y 8 pilotos más se separan del grupo para iniciar el ataque. Afortunadamente, antes de disparar se dan cuenta que los bombarderos que ven son bombarderos japoneses que también se dirigen a las Filipinas para bombardear las instalaciones estadounidenses. Todos regresan a sus posiciones de ataque y al poco tiempo ya pueden ver las Filipinas. En particular su objetivo, la isla de Luzón. Siguiendo el detallado plan, se dirigen hacia Clark Field, donde para su inmensa sorpresa no los esperan enjambres de cazas estadounidenses listos para combatir, sino que alrededor de 60 aviones están muy ordenadamente parqueados a los lados de la pista. De acuerdo al piloto Sakai, no puede creer que tras tantas horas transcurridas desde el exitoso ataque a Pearl Harbor, la aviación estadounidense los espera en tierra. Los bombarderos japoneses cumplen su tarea sin problemas, mientras ceros japoneses hacen guardia. En palabras del propio Saburo Sakai,
Nunca antes ni después observó el nivel de precisión alcanzado por los bombarderos ese día. Los ceros, que simplemente observan, pueden ver cómo aviones, hangares y otras instalaciones empiezan a explotar y a colapsar. Al retirarse los bombarderos, los ceros los escoltan por unos minutos y entonces reciben órdenes de regresar a las pistas para ametrallar las instalaciones. Su tarea es identificar bombarderos y cazas que no fueron destruidos en los bombardeos iniciales y completar la tarea. Tras destruir 2 B-17, este grupo de combatientes son atacados por 5 cazas estadounidenses. Los ceros giran para enfrentarlos. 4 de los 5 P-40 estadounidenses se dispersan para esconderse entre el humo de los múltiples incendios. El 5º avión se separa del grupo y Sakai lo persigue. Pronto, el piloto estadounidense muere al ser alcanzado por los disparos de Sakai. Para el final del ataque japonés, la Fuerza Aérea estadounidense en las Filipinas ha sido eliminada. Si recapitulamos el plan de defensa estadounidense, MacArthur consideraba que con una fuerza aérea fuerte era capaz de rechazar cualquier ataque. Esa fuerza aérea, fuerte o no, ya no existe. El plan entonces requería el retiro de las fuerzas de tierra hacia Batán hasta que llegasen las fuerzas navales que se encargarían de la mayor parte del combate. Las embarcaciones estadounidenses en este momento humean en Pearl Harbor inutilizadas. Por lo tanto, la única parte del plan que se puede implementar, ya que la invasión anfibia japonesa es inminente, es el retiro a Batán. Aquellos que inician esta trágicamente famosa marcha descubrirán que ya que el general MacArthur en realidad no creía en este plan, los preparativos necesarios o no fueron tomados o fueron parcialmente ejecutados, y esto le costará la vida a miles de combatientes y civiles. Si el repliegue a Batán se inicia inmediatamente, existe la posibilidad de defenderse y sobre todo se reducirán las bajas civiles. Pero MacArthur, con su orgullo herido, decide que las fuerzas estadounidenses y sus contrapartes filipinas, que se encuentran en medio de su entrenamiento, son suficientes para detener a las tropas japonesas que desembarcan en las Filipinas. Aquí no puedo evitar un comentario personal. Si Kimmel y Short, los comandantes en Pearl Harbor, fueron considerados negligentes por su conducta frente a un ataque inesperado en que recibieron señales por demás confusas de parte de sus superiores, ¿cuál debió ser la consecuencia adecuada para MacArthur? Un comandante que activamente impidió se iniciaran los bombardeos a las pistas japonesas, lo que hubiera detenido o al menos limitado el ataque japonés. El ataque a las Filipinas no era inesperado. De hecho, fue la certeza de que el ataque sería en las Filipinas y no en Pearl Harbor, parte de lo que paraliza a Kimmel y Short. Esta defensa no es posible para MacArthur, quien sin embargo no será disciplinado por inepto. Al contrario, su imagen en los Estados Unidos de América se fortalece y se lo ve como un héroe sufriente, ya que se queda con sus tropas a padecer la invasión japonesa. El oyente debe recordar que los eventos descritos hasta el momento ocurren el mismo día del ataque a Pearl Harbor e inician una semana desastrosa para estadounidenses y británicos. A continuación, el listado del avance japonés en la semana inicial. Es importante mencionar que la destrucción de la capacidad defensiva y ofensiva de las Filipinas facilita la ejecución de estas invasiones. Por otro lado, como los alemanes, en uno de sus ataques en alta mar, capturan documentos en que las autoridades británicas admiten su incapacidad para defender sus posiciones en el Pacífico, los japoneses saben que sus invasiones deberían enfrentar defensas limitadas. El 8 de diciembre, tropas japonesas desembarcan en Malaya. Esta invasión es uno de los eventos mencionados por Churchill
para declarar la guerra al Japón. El 9 de diciembre ingresan a Bangkok, la capital tailandesa, luego de meses de negociación para que simplemente les permitan cruzar su territorio para atacar Singapur. Tropas japonesas desembarcan también en las islas de Tarawa y Makin, parte de las islas Gilbert. Para el 10 de diciembre ya se han producido desembarcos en Aparri y Gonzaga, es decir, en la parte norte de la isla de Luzón. Las Filipinas tienen sus días contados. No todos son malas noticias para los estadounidenses. El 10 de diciembre, los japoneses intentan acercarse a la isla de Wake para iniciar la invasión, pero encuentran una pequeña fuerza tan bien organizada que pierden un par de destructores y más de 5,000 combatientes. Alrededor de 500 marinos y aviadores navales y 1,200 civiles opusieron una tenaz resistencia por 16 días antes de sufrir pérdidas considerables y verse forzados a capitular. Una situación similar se da en Guam. Para el 18, las tropas japonesas desembarcan en Hong Kong. Winston Churchill, viendo la velocidad con la que ocurren los eventos en el Pacífico, desvía una fuerza naval que incluye uno de sus más modernos acorazados para enviar el claro mensaje a los japoneses que la flota real británica defenderá sus posesiones en la zona. En una comunicación con el presidente Roosevelt, decía respecto al muy moderno navío Repulse: no hay nada como tener un arma capaz de cazar cualquier otra embarcación. Churchill, convencido de la superioridad de sus embarcaciones, públicamente anuncia el envío de esta flotilla a la zona del conflicto. Yamamoto agradece la advertencia, iniciando inmediatamente el entrenamiento de una fuerza especializada para destruir estas embarcaciones. El objetivo de esta flota, llamada Fuerza Z, que constaba de un acorazado, un crucero de batalla y 4 destructores, era interceptar la flota de invasión japonesa en el mar de China Meridional, al norte de Malaya. Esta flotilla parte sin apoyo aéreo. Aunque los británicos encuentran algunas de las unidades pesadas de superficie japonesas, no pudieron encontrar ni destruir el convoy principal. A su regreso a Singapur, el 10 de diciembre, fueron atacadas en aguas abiertas y el Repulse y el Príncipe de Gales, los navíos principales de esta flotilla, son hundidos por aviones torpederos de largo alcance del ejército y la armada japonesa. El Imperio Británico, siempre tan orgulloso de su armada y convencido de su dominio de los mares, tiene que empezar a aceptar la nueva realidad. Así como en tierra, el combate en el mar es ahora dominado por la aviación. Winston Churchill en su momento mencionaba que la guerra submarina era la que lo mantenía despierto en las noches. En su momento describirá este evento como uno de los más tristes de la guerra. La época de los grandes acorazados ya ha terminado, y esta es una lección que a todos los involucrados les falta aprender. Con el ataque a Pearl Harbor, solo 3 días antes, el enfrentamiento malayo ilustró la efectividad de los ataques aéreos, incluso contra navíos navales más pesados, si es que estos carecían de cobertura aérea. Para finales de la semana del 7 de diciembre de 1941, mientras en Europa y las Américas todos se declaraban la guerra, en el Pacífico Sur los japoneses les están dando una lección a estadounidenses y británicos que van de desastre en desastre. A medida que se inician los desembarcos japoneses, los locales y las tropas que los combaten descubren la inhumana crueldad con que los japoneses planean ejercer su voluntad y respetando todo convenio que rige la guerra. En el siguiente episodio tomamos un desvío para hablar de la tecnología de los cazas de combate de la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast,
que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.